noticias sobre este libro que tengo en la mesa, Tiempo de cenizas, del gran Jorge Molís, pero para que ustedes vean un poquito antes de hablar con él, que ya le tengo aquí sentado, al que voy a saludar. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver en qué aventura te voy a tratar de tú, que así me lo has pedido. Claro que sí. Vamos a ver en qué aventura te has metido. Lo vemos. Book trailer de Tiempo de cenizas. Que ya tiene mucho que ver la Inquisición. Vamos a hablar de este libro, pero como siempre nos gusta hacer en esta casa, en esta mesa, es conocer un poquito a la persona que tenemos, en este caso al gran Jorge Molís, ¿no? Que me gustaría, lo primero, saber un poquito cuánto tiene de culpa que usted empezase hace muchos años en una imprenta para que haya realizado su sueño de ser escritor, ¿no? Bueno, pues tiene bastante culpa. En realidad es el origen de ello. Cuando a los 14 años me presenté delante de mi padre y le dije, papá, quiero ser escritor. Y mi padre me miró de cabeza a pies y me dijo... Lo tengo escrito, ¿eh? Hijo, sí, con eso vas a pasar mucha hambre. Y a partir de ahí me puso a trabajar en la imprenta, para que aprendas de los libros desde abajo. Eso lo tengo aquí y además porque la economía familiar no puede permitirse que un estudiante suspenda. Exacto. Vaya lanza le dieron, ¿no? Bueno, un par de banderillas que yo creo que me sentaron bastante bien porque fue un choque con el mundo real. Y que bueno, luego me llevó por otros derroteros, pero sí empecé oliendo a tinta y con los dedos manchados de ella y trabajando en una imprenta, que tenía más que ver una imprenta de aquella época con las medievales y renacentistas que no con las de ahora, que está todo automatizado. No sé si ha visto cuando nos estaba esperando en la entrada de Promecal una imprenta antigua. Sí, sí, lo he visto, no, ya lo creo. Impresionante, una joya, ¿eh? Sí, 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 es una joya, que casi voy y le doy un beso recordando mi época juvenil, súper juvenil. Siendo ingeniero y director de empresas, ¿cómo le da tiempo a escribir 4 libros, 4 novelas, novelones? Bueno, la verdad es que durante gran parte de mi vida no me dio tiempo. No me dio tiempo porque los distintos caminos que recorrí pues me llevaron sobre todo a estudiar y trabajar, y estuve con distintas actividades, pero llegó un momento en que me replanteé mi vida y dije, bueno, pues no estoy haciendo lo que yo hubiera querido hacer. Y como propósito de primeros de año, en 1996, el día 1 de enero... Dejó de fumar y también... De fumar lo dejé porque ya no fumaba, pero escribí la primera línea de mi primera novela, que luego fue Los muros de Jericó, y tuve la suerte de que 4 años después me publicaron. Es verdad. Aquí nos gusta también saber cuándo, cómo y dónde escriben los escritores que nos acompañan. En su caso... Bueno, yo soy muy anárquico, o sea, escribiendo, ya me gustaría tener un horario fijo y tal, pero como empecé escribiendo a ratos libres, pues en esa época que trabajaba en multinacionales, en aviones, en hoteles, en distintos lugares a ratos libres, pues más o menos continúo haciendo lo mismo. Y hoy mismo estaba escribiendo un ratito en el hotel, en el coche que me trajo de Santander a Burgos también he escrito, pues nada, cuando tengo ratito. Bueno, luego salen libros como estos que tenemos aquí, que ahora vamos a hablar de ellos. Muy bien. ¿En qué época le hubiese gustado vivir? ¿En la Edad Media? ¿En el Renacimiento? Yo creo que en una etapa de esas de secretismo, con caballerías, anillos. Los anillos para usted son muy importantes. Hombre, yo creo que más que la época es donde estás situado, porque claro... Si estás en el Renacimiento y te toca remar en una galera, pues no es un buen plan. En Florencia, por ejemplo, sí. Sí, en Florencia, bueno, si no te agarran ni te queman en la hoguera por tal, pues también. En todas las épocas hay... En todos los lugares se cuecen habas. Yo, luego de estudiarme bastante el pasado, yo diría que a pesar de la crisis, me quedo donde estoy ahora.
Tiempo de cenizas, de la editorial Temas de Hoy. ¿Cómo está llevando? ¿Qué es más duro, escribir o todo lo que implica estrenar un libro, presentar un libro, entrevistas, viajes, llamadas? Yo creo que la parte más dura es corregir. Corregir 20 veces lo mismo. Pero escribir, la parte creativa, a mí me complace mucho, sobre todo investigar y descubrir cosas que creo que son fascinantes para luego ponerlas en mis libros. Y ahora, también de promoción, en realidad me lo paso muy bien. O sea, conozco a gente nueva, saludo a viejos amigos, me doy una vuelta por España, que bueno, al final puede ser un poco cansado, pero compensa. Bueno, tengo aquí dos joyas, Prométeme que serás libre. Esta es la anterior novela. Tiene mucha parte también en esta, de Tiempo de cenizas. 6 años de durísima documentación, supongo. En esta última novela habla mucho del Papa Alejandro VI, los Borgia. Sí. ¿Qué ha descubierto de este Papa? Porque en 6 años da mucho para investigar, ¿no? Pues sí, bueno, he descubierto para empezar de que el personaje, yo diría, español más famoso internacionalmente es Alejandro VI y sus hijos, y sobre ellos pesa una leyenda negra que es verdaderamente injusta, y como españoles yo creo que debemos de estar orgullosos de esos personajes en lugar de avergonzados, ¿eh? O sea, es una historia larga por la cual han llegado a ser los malos malísimos, pero eran gente de su época, ¿eh? Ni más ni menos. Dice usted que era un santo padre, muy padre y poco santo, pero con una humanidad extraordinaria. En efecto, era muy padre porque tuvo 7 hijos, ahora su antecesor tuvo 16, o sea que este aún se quedó corto, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que no los podemos juzgar con el criterio actual. En aquella época el tema de la castidad para algunos eclesiásticos era bastante flexible y no fue hasta 40 años después de la muerte del Papa Alejandro VI que se impuso ya taxativamente en el Concilio de Trento la castidad para los eclesiásticos, en respuesta al protestantismo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello se toleraba. Bueno, generalmente les llamaban sobrinos los papas a sus hijos y los cardenales, pero en este caso nuestro paisano tuvo las narices de llamarles hijos y reconocerlos como tales. ¿Cuánto se quemó en Florencia? Bueno, en las hogueras de las vanidades se quemó de todo, o sea, todo lo que pudiera dar placer y gustito iba para la hoguera de las vanidades con el fraile Savonarola. Ya desde ropajes así atractivos para las mujeres, como maquillajes, libros, en especial libros, eso siempre es lo primero que se quema. Botticelli también alguno, ¿no? El propio Botticelli quemó sus pinturas voluntariamente, o sea, hubo un fanatismo bastante importante. Y ya te digo, juegos de cartas también, pero incluso juegos de ajedrez, de todo se quemó. ¿De ahí puede venir el nombre de Tiempo de cenizas? ¿Algo tiene que ver en eso? Pues sí, es uno de los elementos, o sea, los tiempos de esplendor generalmente traen detrás un tiempo de cenizas, cuando todas las vanidades, todo se ha quemado en esa hoguera, y eso lo podemos ver en los tiempos de crisis, pero también les ocurrió a los propios Borgia, Borgia tuvieron un gran esplendor y luego también su crisis. Pero bueno, yo me digo que las cenizas sirven para abonar el campo, y luego de las cenizas vuelve a florecer todo. Hay que decir que esta novela está escrita para la gente que no le gusta la novela histórica, pero estamos hablando de la Inquisición, del Renacimiento, de los Borgia. Es un poco raro. Sí. A mí me gusta mucho la historia, obviamente, pero creo que porque a mí me gusta la historia no tengo el derecho de soltarles a mis lectores un tocho de 700 páginas cargados de historia. Aquí todo lo contrario, ¿eh? Sí. Aquí hay un ritmo... Exacto, eso es lo que yo pretendo. Lo que pretendo es llenar esas páginas de emociones, de pasión, de intriga, de aventura, de forma que mi lector empiece por la primera y no pueda soltarlo hasta la página 704. Eso es lo que yo pretendo. Y en esta 704, ¿cómo es capaz usted ahora de decirme en 30 segundos la sinopsis de esta aventura de Serra y Ana Roch? Bueno, pues la sinopsis es la siguiente. 2 españoles montan una librería en Roma bajo la protección de los Borgia. De inmediato esa librería se convierte en el centro de reunión de los españoles de Roma, que son los que apoyan al Papa Alejandro VI, frente a las familias romanas e italianas que quieren destituirlo porque no aceptan un papa extranjero, un papa español. Pero bueno, y también su librería entonces se convierte en objetivo a destruir por estas familias. Pero ellos están recién casados
y viven felices a pesar de ese mundo de corruptelas, de intrigas, de adulterios, de traiciones que les rodea. Es nada, lo que ha dicho. Pues sí, bueno, eso da mucho juego en la novela, obviamente. Hasta que aparece un personaje que realmente existió. Este era Juan Borgia. Juan Borgia era un hijo de papá, pero es que además era el hijo del papa, tenía las dos cosas. Entonces su papá le compró un ducado en Gandía, lo casó con la prima del rey Fernando el Católico y tuvo un hijo, dejó a la mujer embarazada y a los 2 años se vuelve a Roma. Y su papá le hizo el capitán general de los ejércitos vaticanos y con 20 añitos se creyó con derecho a todo, sobre todo con derecho a las mujeres atractivas. Bueno, en la novela se encapricha de Ana, de la librera, es alguien que no acepta un no como respuesta y entonces nuestros protagonistas tendrán que decir qué hacen si se enfrentan a sus protectores para defender su amor, su dignidad, su familia. Es más difícil escribir sobre cuando se meten personas inventados y grandes como los Borgia o el Papa Alejandro. No, a pesar de lo que he dicho sobre la historia, o sea, he hecho una investigación muy profunda y de alguna forma he resucitado los personajes tal como eran con sus sentimientos y con sus pasiones, ¿no? Sin embargo, claro, para unir una serie de personajes muy conocidos como los Borgia, como Maquiavelo, como el Gran Capitán, como el propio Fraile Savonarola, y hacer una novela coherente, o sea, lo que he precisado es un hilo de unión que son los personajes de ficción. Son ellos los que nos llevan a través del retablo del Renacimiento y nos presentan esos personajes fascinantes que hicieron la historia. Supongo que también le habrá costado muchísimo esa documentación, pero ya no de personajes ni de historias, sino de los rincones, de las calles, de los paisajes. Sí, bueno. He tenido en algunas ocasiones más suerte que en otras, pero los 4 escenarios que tiene Tiempo de cenizas, que son Roma, Florencia, Nápoles y Barcelona, están reconstruidos al dedillo. Es más, Barcelona está reconstruido palmo a palmo, porque tuve la fortuna de encontrar un mapa de 1492, donde indica cada calle cómo estaba. Incluso la librería que aparece en Barcelona es una librería que existió, una multinacional del libro del siglo XV, además tenía 2 puertas, era una librería importante. Bueno, al final he puesto un anexo histórico donde he incluido todas esas curiosidades que no quería que interrumpieran la narración, pero sin duda al lector que le interese un poquito la historia se va a disfrutar mucho con ella. Ya para terminar, Yoli Hernández Crego nos ha hecho una pregunta para usted a través de Twitter y de Facebook. ¿Habrá continuación de la historia de Joan y Ana o su próximo libro no tendrá nada que ver con ellos? Nos dice que ella cree que sí y que será en París. Bueno, pues me está dando una idea, porque en este momento realmente me estoy planteando una cosa distinta, estoy trabajando en ello, pero bueno, ahí queda. De momento, ahí terminan en esta novela terminan las aventuras de Joan y Ana, pero nunca digas de este agua no beberé, y si tengo como Yoli pues unos seguidores tan entusiastas, igual algún día vuelvo a escribir sobre ellos. Y Álvaro Manso nos dice que acaba de comprar Tiempo de cenizas y que si tiene que comprarse, prométeme que serás libre para leerlo antes o da igual. Pues no. O sea, he trabajado en Tiempo de cenizas para hacer una novela independiente y contiene toda la información que se precisa. Ahora, si le gusta como acostumbra a gustar Tiempo de cenizas y no ha leído Prométeme, seguramente luego querrá leer Prométeme, pero ya sabemos que las películas hoy en día algunas tienen secuela y otras tienen precuela. La editorial estará contentísima con esa respuesta que acaba de dar. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, la última, ¿cine? Bueno, es como todo. Esto es lo que les gusta a los directores. Si aparece un socio capitalista, ¿por qué no? Tenemos que tener en cuenta que estas novelas cuestan mucho dinero reproducirlas. O sea, una gran batalla de Cerignola ahí en plena campiña italiana cuesta mucho dinero, y si la montamos en el mar Mediterráneo con galeras, pues cuesta más. Pero bueno, bienvenido será si alguien quiere invertir en ello. Tendrá muy buen gusto y seguro que será buen negocio. Jorge Molís acaba de publicar Tiempo de cenizas, de temas de hoy. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y sobre todo le deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Gracias.